Las subvenciones estatales al cine español existen desde 1965. Más tarde, en los años 80, se establece que todas las televisiones reserven un mínimo del 5% de sus ingresos a la industria cinematográfica. Televisión Española, al ser la cadena pública, destina más de esto, un porcentaje que ha ido aumentando paulatinamente con los años. Últimamente, ante la actual crisis del sector, crecen muchas voces que piden revisiones del sistema y critican las bajas recaudaciones en taquilla de nuestras películas. Sin embargo, son muchas las lecturas posibles. Bueno, Televisión Española siempre fue una corporación, primero un ente público muy vinculada, ¿no?, a la producción cinematográfica. Quiero decir que antes de que existiera la obligación legal, Televisión Española ya tenía una vocación y una orientación directa hacia la producción de cine. Después ya saben que se produjo ese cambio en la legislación que obligaba a las privadas a hacer una inversión determinada en producción cinematográfica y a las públicas aún más. Yo creo que es absolutamente imperativo, ¿no?, que Televisión Española destine parte de los fondos de los que le dotamos todos los españoles a financiar la producción audiovisual. Yo no diría producción cinematográfica, diría producción audiovisual, y lo de menos es si está destinada a salas, si está rodada en HD o si está rodada con teléfonos móviles o si está... Me parece que lo importante es que la televisión pública contribuya, ¿no?, a mejorar las condiciones de producción del audiovisual de este país y en particular incidiendo sobre la subvención directa o sobre la colaboración directa en términos de producción con pequeñas productoras, con proyectos de directores noveles, con proyectos de productores noveles, con proyectos de guionistas noveles, que contribuya realmente a que pueda emerger un montón de talento que hay en la industria audiovisual de este país y que, como aquí no tiene sitio, pues se van a Estados Unidos a guionar, que se van a Estados Unidos a hacer animación, que se van a Estados Unidos a actuar, que se van a Estados Unidos a producir, ¿no? Bueno, que en general se van a otros países, pero fundamentalmente a Estados Unidos. Yo creo que Televisión Española lo está haciendo, pero creo que el camino es precisamente ese, ¿no?, seguir contribuyendo a estimular la producción, a estimular la nueva producción y a hacer emerger el enorme talento que tiene este país en materia audiovisual, y particularmente en producción de imagen desde hace 4 o 5 siglos, ¿no? O sea, España no es la patria de Velázquez o de Goya por casualidad. España es un país que tiene una potencialidad en la construcción de imaginario impresionante, que hemos demostrado durante siglos y que seguimos teniendo como tal, y que tenemos que encontrar los cauces para estimularla, ¿no? Muchas gracias. Gracias. Sin embargo, este gusto por las coproducciones ha traído consecuencias negativas en cuanto al nivel de producciones propias realizadas por la televisión pública española, que ha disminuido en relación al año anterior. Esto se puede corroborar con los datos de ocupación de los estudios de Torre España, Prado y Buñuel. Los comienzos de Televisión Española se ven marcados por la falta de entusiasmo del gobierno por el nuevo medio, explicable sobre todo por el aislamiento internacional del régimen, su incapacidad técnica y su precariedad financiera. Entre 1956 y 1958 se desenvuelve la que ha sido llamada etapa heroica, una televisión con escasos medios económicos y materiales en el seno de un Estado en crisis económica permanente. Servicio público, calidad, cultura, interactividad, nuevos medios, financiación. Son muchas las perspectivas desde donde evaluar el rendimiento, las funciones y la calidad de la televisión pública. Desde que se creó, los problemas por los que se ha atravesado son de muy diversa índole. ¿Cuáles serían, por ende, las dificultades actuales? Pues hombre, yo creo que a día de hoy el mayor problema que tiene es el tema de la financiación, el tema del dinero. Es una cuestión muy importante que hoy en día los políticos se hacen, pues consideran y piensan y se hacen consideraciones sobre el futuro de la televisión pública, porque básicamente pues son un pozo sin fondo, ¿no? Desde el punto de vista nacional, pues la televisión española, pues bueno, ahora no está en su peor época en ese sentido, pero las televisiones públicas regionales, autonómicas, pues son un auténtico pozo sin fondo, y entonces pues bueno, pues ahí tienen una difícil papeleta. En España. Bueno, el mayor problema que tiene ahora mismo Radio Televisión Española es la definición del modelo, ¿no? Ha habido en este proceso en el que hemos construido una radio y televisión verdaderamente pública, ha habido un informe de una serie de especialistas, después ha habido una ley, a partir de ahí ha habido que aplicar esa ley y articularla en una serie de elementos reglamentarios, estatutos.
Entonces, el modelo, después de estos 3-4 años, ¿no?, que llevamos en funcionamiento, es un modelo que requiere una cierta estabilización. Inicialmente Radio Televisión Española tenía publicidad, ahora no tiene publicidad, ni en los canales radiofónicos ni en los canales de televisión. El modelo de financiación era uno, ahora definitivamente parece que es otro, el del contrato trianual, el contrato de programa trianual, con ese convenio que se firma cada 9 años. Y yo creo que cuando se estabilice ese modelo podremos empezar a detectar algunos problemas estructurales. Yo tengo la impresión de que el principal problema que va a tener Televisión Española en el corto plazo, en el medio y en el largo no me atrevo a hacer un diagnóstico, la verdad. Creo que probablemente primero tenemos que ver cómo se comporta en el corto plazo. En el corto plazo es el sostenimiento del presupuesto. Venimos de una televisión pública que tiene un presupuesto alrededor de la mitad de la británica, ¿no? Estamos en un presupuesto anual de 1.200 millones de euros. Bien, ese presupuesto está sosteniendo una televisión pública de mucha calidad, una televisión pública que está manteniendo una elevada audiencia porque no tiene publicidad, pero además porque los contenidos son muy interesantes, porque tienen un altísimo nivel de producción, porque nos gastamos 1.200 millones de euros, 30 euros por habitante y año, ¿no?, en financiar la televisión pública. Yo creo que el problema inminente es saber si en el periodo al que nos abocamos de recortes presupuestarios en todos los órdenes y muy probablemente de una victoria electoral el año que viene del Partido Popular que quiere hacer más recortes presupuestarios en servicios públicos y que de hecho cada 2x3 habla de la posibilidad de privatizar entes públicos audiovisuales. No lo ha vuelto a hacer sobre Televisión Española, pero lo está haciendo en los últimos meses sobre algunos entes públicos audiovisuales autonómicos. Me parece que es difícilmente sostenible. Yo creo que ese modelo, el modelo de 1.200 millones de euros por año con 5 canales terrestres, con los canales internacionales por satélite, sobre todo con ese coste elevado de producción, es un modelo que va a ser puesto en tela de juicio tan pronto como cambien las condiciones estructurales de la economía o gane las elecciones del centro derecha. Yo creo que fundamentalmente las televisiones deberían ir a un modelo de gestión más orientada hacia el sector privado. Es decir, que yo creo que si hubiera una gestión más privada, los recursos se optimizarían más y seguramente se podrían obtener mejores resultados desde el punto de vista económico, que al final son los que van a condicionar o los que condicionan el futuro de la televisión. Mira, como el principal problema creo que es el problema del sostenimiento del presupuesto, creo que la solución evidentemente es que se produzca un suficiente pacto de Estado entre las dos principales fuerzas políticas respecto al mantenimiento de este modelo de radiotelevisión pública. Yo, sin embargo, dudo de que este pacto se pueda llegar a producir. Primero, porque creo que buena parte de la lectura económica de la cultura que hace el Partido Popular y que se trasluce a través de las políticas públicas que promueve se refiere más a la desaparición de la actividad pública o a la desaparición de los grandes fondos que estamos destinando en los últimos años, me refiero ya a lustros, décadas, a la financiación pública de la cultura, en la producción cinematográfica o en la inversión en televisión, ¿no? Yo creo
Es un mal periodo para todos, ¿no? Evidentemente, pues son épocas malas económicamente hablando y lógicamente las administraciones recaudan menos dinero por vía de impuestos porque hay menos actividad económica, entonces evidentemente ellas se van a resentir, ¿no? Quizá desde un punto de vista que no sea económico, pues hombre, quizá las televisiones lo que deberían estar haciendo en este momento es un poco reconsiderar su papel dentro del mundo de los medios, ¿no? Porque bueno, pues se han quedado un poco ahí, sobre todo las autonómicas, desempeñando un papel de televisión privada, pero con carácter público y autonómico. Y yo creo que lo que deberían es redefinir su cometido. En ese sentido, yo creo que es la gran asignatura pendiente de las televisiones públicas, es redefinir qué cometido quieren, exactamente qué es, hacia dónde quieren llegar. El maná de la publicidad, en medio de una mejora radical de las finanzas del régimen, acabará con esa situación y dará impulso a la expansión de Radio Televisión Española. El franquismo, en efecto, intentó implantar originariamente desde 1957 un impuesto de lujo sobre la tenencia de receptores de televisión, que fracasó rápidamente por la resistencia de los propietarios y desavenencias entre organismos del Estado. El apagón analógico fue anunciado como algo inevitable y necesario, y la llegada de la TDT defendida a capa y espada. Sin embargo, hay ciertas voces más críticas que cuestionan la calidad real y la utilidad de la nueva plataforma. La televisión digital terrestre es un negocio para el Estado, no es más que eso, ¿no? Y creo que además es bueno que nos quitemos cualquier tipo de máscara al respecto. Imagínense que la televisión ocupa en el espectro radioeléctrico 10 unidades de lo que sea, ¿no? Entonces que en esas 10 canales o en esos 10 lo que sea emitimos todas las señales de televisión del país, ¿no? La incorporación de la televisión digital terrestre lo que supone es la posibilidad de comprimir toda esa información y utilizar uno de esos 10 espacios, ¿no? ¿Qué pasa con esos 9 que me sobran? Pues que esos 9 son un gigantesco negocio, porque esos 9 se van a subastar, en principio este año van a empezar a subastarse algunas frecuencias, pero bueno, de aquí a entre 2 y 5 años se van a subastar todas, se van a subastar a los operadores de telecomunicaciones. Yo creo que tiene mucho de necesidad. Evidentemente siempre las decisiones yo creo que no se toman solo exclusivamente por un u otro parámetro, pero en este caso yo creo que sí que era una necesidad porque había una necesidad, por la redundancia, de reordenar el espacio radioeléctrico. Había demasiadas emisoras, demasiadas emisiones y además interferían unas sobre las otras, con lo cual era una televisión de baja calidad. Entonces, desde el punto de vista de la tecnología necesitábamos un cambio como este. El futuro de la televisión pública española depende de múltiples factores. La digitalización es un paso más en su orientación a los nuevos tiempos. No supone un problema en tanto que sepamos adaptarnos a las nuevas posibilidades. La crisis económica, la competitividad y la calidad de la producción suponen claves para llegar o bien a un futuro lúgubre o a uno más prometedor y deseable. Pero la carta con más peso la tienen los telespectadores. ¿Nos convertiremos en impulsores o en verdugos de nuestra televisión pública?